el Poder Judicial aceptó la demanda presentada por el Ministerio de Obras Públicas con respecto a la denuncia por las irregularidades de las concesiones de peajes llevadas a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. La justicia hizo lugar a la nulidad y al acuerdo, y a la prórroga por este tema de las concesiones con Autopistas del Sol, que es la que se ocupa del acceso norte, y todavía está esperando que se expida con respecto, en el mismo sentido, a lo que corresponde a las autopistas del oeste, que es el concesionario del Oeste Sociedad Anónima. Todo esto, todas esas empresas son propietarias del holding Abertis. Sí, para entender un poquito más cómo se dieron los hechos cronológicos de este proceso, tenemos armada una placa. Para arrancar tenemos que irnos a diciembre del 2015, estamos hablando del 7 de diciembre de 2015, 3 días antes de la asunción de Mauricio Macri. En ese momento, Abertis presentó un reclamo millonario por una supuesta deuda del Estado, producto del proceso de concesión, ante el CIADI, pese a que no se había agotado la vía judicial en Argentina. ¿Qué pasó en 2017 con eso? Ese año, Lucía, SOCMA vendió las acciones de Ausol con un valor de 394% mayor. Esto quiere decir que cuando comenzó toda la renegociación, esa acción al principio valía 4 pesos para luego ascender a 75,50 pesos. A su vez, los peajes aumentaron entre un 200 y un 270%. Con ese precio abultado de las acciones, cuando SOCMA, la empresa de la familia Macri, que tenía un 7% de participación en el holding, es que vende su parte, levantando nada más y nada menos que 19,7 millones de dólares con esta venta. Y ahí nos vamos a 2018 porque en junio de ese año el por entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich anunció que finalmente se había llegado a un acuerdo con este holding Abertis. La venta de las acciones por parte de la familia Macri, como vos mencionabas, se dio en paralelo al acuerdo de renegociación de los contratos del acceso norte y oeste. A cambio de esto último y del pago de la supuesta deuda millonaria es que Abertis, decide retirar la demanda ante el CIADI. Claro, y ya en el 2022, más precisamente el 15 de septiembre, el actual gobierno de Alberto Fernández presentó la anulación de los contratos de Autopista del Sol y del Grupo Concesionario del Oeste. Sí, y así llegamos hasta el 31 de octubre del 2022, el día de ayer, que, como decíamos al principio, la justicia aceptó la demanda del gobierno contra Ausol. Pasando en limpio, lo que se viene denunciando es que el gobierno anterior le reconoció a estas empresas una deuda millonaria cuya existencia nunca fue comprobada, la dolarización de las tarifas, la multiplicación de sus precios, como vos bien decías antes, entre 10 y 20 veces, y la prórroga de las concesiones por una década. Para hablar un poquito más de este tema, estamos en comunicación con Fabián Catanzaro. Él es secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Bueno, Fabián, te agradecemos mucho la comunicación y en primer lugar queríamos consultarte, ¿cuáles fueron las irregularidades de este acuerdo y quiénes son los responsables de esta situación? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, antes que nada, impecable la línea de tiempo que acaban de hacer. Creo que es claro el proceso y la maniobra, ¿no? Primero, previo al asumir el gobierno, ya hacen este invento de simulación de ir a unos tribunales internacionales sin pasar por la justicia argentina. En ese trasfondo que ustedes cuentan, recordemos que eso le cuesta la cabeza al procurador del Tesoro de la Nación, ¿no? O sea, al doctor Balbín, que justamente por defender los intereses de la Nación se lo lleva puesto el gobierno de Macri para avanzar con este y con otros planes, ¿no? Pero creo que esto es icónico en el sentido de que vamos a figurar concesiones que vienen de la década del 90, que estaban por vencer.
donde empiezan a generar esta falsa idea de una deuda que, como bien ustedes dicen, jamás se comprobó, porque desde adentro nosotros podemos entender y saber que hubo una multiplicidad de escenarios económicos hasta donde Ausol le debía plata al Estado argentino. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que fue claramente direccionado el reconocer esa deuda, ¿no? O esa supuesta deuda. Luego, obviamente, la explosión de las acciones, la venta del grupo SOCMA de esas acciones, pero valorizando a unas acciones de un negocio que se estaba por caer, claro, de una concesión que se estaba por vencer, ¿no? Entonces, de golpe, valorizamos esto por 10 años, ajustamos las tarifas al dólar, ¿no? Se dolarizan todas las tarifas de estos dos accesos, que claramente ha sido explicado por el ministro en la demanda, y que al día de hoy tendría que salir 1.800 pesos pasar por un peaje en el acceso norte de la ciudad de la Panamericana. Entonces, obviamente que se generó un negocio de una rentabilidad extraordinaria del 8% en dólares, cosa que no existe en este país. Eso es un negocio de riesgo cero, porque aparte fueron contra los derechos de los usuarios, ¿no? Fueron contra la levantada de las barreras, se garantizaron aún más subsidios a valores dolarizados, y lo que claramente tiene como una primera maniobra o como una maniobra más del accionar, es que ante una concesión que se cae, en todo caso habría que decidir si se relicita, si se negocia, si cuál es el sistema de gestión que más le sirve, porque la manera en que fueron prorrogadas estas concesiones fue totalmente oneroso para el Estado, para los usuarios, porque en el fondo somos todos y cada uno de nosotros los que lo usan a la ruta y los que lo pagamos a través de los subsidios que se le entregan a estas empresas, ¿no? Fue parte de este proceso de extranjerización y de concentración que aún se profundizó, que venía en la Argentina, pero que durante el macrismo se buscó, en el ámbito vial, se buscó la extranjerización y aún más la concentración en menos manos de las que ya de por sí hay en el sector. Fabián, ¿cuál es la vinculación que tiene Macri con las empresas, por un lado, y cuáles son los beneficios que obtuvo SOCMA con el acuerdo firmado por Dietrich? Bueno, a ver, digamos, la vinculación del macrismo con la denominada patria contratista argentina, ¿no? La que están todos nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción, ¿no? Y esta denominación no es tan solo por ponerle un tinte o un mote, sino para dar cuenta de ese proceso histórico, ¿no? Recordemos los primeros procesamientos de Macri con el tema de las cloacas y de obra pública, que viene de la década del 80, y que ha sido un derrotero constante, porque justamente si hay algo que caracteriza el concepto de patria contratista es que han pasado los gobiernos, las gestiones, las décadas, y los sectores concentrados de la economía han seguido. ¿En qué se beneficia? Primero que valorizaron sus acciones, hicieron este negocio fabuloso de unos 20 millones de dólares, pero favorecieron a sus socios internos, a sus socios de toda la vida, que lo que justamente hacían era garantizarse esa rentabilidad extraordinaria con la capacidad de fugarla, porque si hay algo que queda claro, no solamente en la Panamericana, en el acceso oeste o en cualquier otro de los ámbitos de las rutas nacionales de Argentina, es que las obras las hace el Estado Nacional. Las empresas, con todo lo que ganan y recaudan, no lo invierten en obras. El cuarto carril de la General Paz, el ensanchamiento de la Panamericana, todo eso se hizo con plata de todos y cada uno de los argentinos y las argentinas. Entonces, lo que aumentó exponencialmente fue la rentabilidad de un sector al que, repito, estaba agotado, porque aparte está más que demostrado que el sistema de concesiones es totalmente oneroso para el Estado. No estas dos rutas, todo el sistema de concesiones, porque es deficitario, porque se banca con subsidios, porque los trabajos terminan saliendo más caros, y eso lo seguimos bancando entre todos y todas. Entonces, es bastante figurado cómo se actuó para favorecer a un sector de la economía concentrado y para sostener una base de poder que era la que iba a venir de la mano también de 2 o 3 herramientas más que desarrolló el macrismo en el mundo vial.
Y por eso destacamos el de prorrogar estas concesiones, porque en otros sectores bajaron las concesiones e instalaron las famosas PPP, este gran robo financiero de los bancos, ¿no? Con un 2% de las obras y los valores de las obras quintuplicados. Por eso digo que el descalabro ha sido tan grande y tan direccionado hacia la concentración, la fuga y el actuar en contra de los intereses del Estado, que celebramos. Es un gran paso el que ha tenido la justicia argentina de aceptar esta causa. ¿Y por qué? Porque ustedes podremos decir entre todos, decir, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Pasó algo? Y no, aún no pasó nada. Pero es un gran paso que la justicia haya tomado el caso, porque justamente dentro de los términos de esos contratos de concesión, está directamente ir a litigar a los tribunales internacionales, otra vez. Entonces, que la justicia argentina los tome es un primer paso importantísimo. El segundo paso es, tienen que darle lugar a los amparos presentados por los abogados de Vialidad Nacional y poder recuperar esas rutas por el bien de todos, para poder invertirla, para poder acondicionarla y sobre todo para no seguir fomentando este sistema de expoliación, de fuga y de capitalización de los sectores estos que nunca lo reinvierten en nuestro país, ¿no? Fabián, ustedes durante la gestión macrista como trabajadores y trabajadoras de Vialidad estuvieron permanentemente denunciando la persecución que desde la gestión se hacía hacia los trabajadores y trabajadoras del organismo. También durante la gestión macrista ingresaron al organismo diferentes personas vinculadas de diferentes formas con empresas del sector. Teniendo en cuenta esto y los datos de esta demanda que va avanzando, ¿cuáles pensás que eran los objetivos del macrismo para con Vialidad? Mira, está claro desde nuestro punto de vista, digamos, ¿no? Un tercer eje de esta matriz termina siendo la sociedad anónima que crean, que se llama Corredores Viales, que tiene las mismas funciones de Vialidad Nacional, hace obra pública, demás, pero justamente al ser una sociedad anónima y regirse por el derecho privado, deja expresamente que no se rige por la ley de obras públicas, ni de procedimientos administrativos, ni de los mecanismos de regulación del Estado. Recordemos que Vialidad Nacional termina siendo una de las últimas joyas que no fueron privatizadas, que es el presupuesto más grande de obra pública, y que justamente lo que molesta son los controles del Estado, ¿no? Ante el despilfarro y el reparto que planteaba el macrismo casi, ¿no? En estos procesos de concentración, porque yo solo recuerdo y les tiro dos renglones, que es en las PPP, las obras eran tan grandes, de unas dimensiones tan grandes, que se tuvieron que formar las UTE, las unidades transitorias de empresa, con consorcios internacionales. O sea, el proceso se profundizaba cada vez más. Y cómo no tenerlos, y teníamos, como nosotros bien reflejábamos, ¿no? Los funcionarios de los dos lados del mostrador. Estos que vos decís, que están procesados hoy en esta causa por el caso de Ricardo Stoder, el gerente de asuntos jurídicos de Vialidad durante el macrismo, que antes del macrismo era abogado de Ausol, ¿no? Distintos gerentes que nosotros los veíamos por los pasillos pidiendo arrancar las hojas de lo adentro de los expedientes porque no podían firmar por el conflicto de intereses que tenían con sus empresas. Entonces, estaba claro y estaba direccionado hacia dónde era el proyecto, ¿no? No solamente privatizar, concesionar, sino esto, ¿no? De generar un genial mecanismo de expoliación de recursos, de transferirlos hacia actores que no reinvierten en la economía argentina y que a su vez seguir destruyendo el rol del Estado. Fabián, ¿pensás que los servicios deben estar gestionados por el Estado como lo reclama el ministro Catopodis? Sin duda que nosotros tenemos que recuperar y dar una discusión no sobre un sistema de gestión del Estado ni de algunas políticas, sino de qué rol tiene que ocupar el Estado. Nosotros hoy no podemos seguir apelando o seguir viendo a un Estado donde se lo golpea, donde se lo toma como bobo. Yo poco antes del noticiero de ustedes estaba viendo las previas sobre el tema del Paraná, ¿no? Sobre el tema de soberanía del Paraná. Y tiene que ver con ese rol del Estado, ¿no? Con un Estado activo, presente, que
recupere un rol protagonista, que tenga control sobre sus sectores estratégicos de la economía y que pueda diseñar y planificar en base a sus intereses, ¿no? A los intereses de sus habitantes. Y en eso es un poco la línea en la que nosotros planteamos el rol de vialidad y el rol del Estado. Tal vez por eso para muchos funcionarios nosotros somos molestos, porque nosotros no nos ponemos desde un lado sectorial tan solo a defenderlo, sino que defender la vialidad tiene que ver con defender a nuestras rutas, con defender nuestra transitabilidad, la vida de nuestros compatriotas. Hay muchos factores que influyen en este espíritu de comunidad y que creemos que hay que recuperarlo, fortalecerlo y sobre todo en base a la solidaridad, a la hermandad y en esta cuestión de encontrarnos como habitantes de un mismo suelo y en esta identidad que nos une como argentinos, ¿no? Entonces, creemos que desde ahí hay que recuperar un proyecto de Estado y que desde ahí tenemos que dar las peleas.